vi que contrataban, por ejemplo, en ópticas, bueno, en estas empresas que se dedican a hacer los lentes, para saber la superficie mínima con respecto a cómo debe ser un lente. Entonces, eso como una pequeña introducción. Ah, entonces, ¿cuál es una de las herramientas fundamentales para todo este estudio? Es, como dije, es perímetros, es respecto a formas, y la herramienta natural que aparece es la medida de Hausdorff. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy día? Entonces, voy a empezar a compartir en la tablet. Entonces, eh, por ejemplo, otra aplicación que se tiene de este tipo de problemas es en conjuntos acotados, en un conjunto omega acotado. Ponemos nosotros, este es un problema de ciencia de materiales. Tenemos un material A, perdón, un material S, que se conoce como substrato, y un material, llamémosle F, que se conoce como film. Esta es en teoría de thin films. Y lo que queremos encontrar es eh, más o menos el acoplamiento perdiendo la menor energía posible. Pero energía elástica, que es interior del material. Cuando hablamos de energía elástica, estamos hablando de ecuaciones parecidas a la ecuación del calor, pero también tenemos una energía que nos da los conjuntos, porque no solo estamos buscando cuál es la función minimizante, sino también buscamos la forma minimizante de esta estructura. Y este tipo de problemas se llaman problemas a frontera libre. Problemas a frontera libre. Sí, a las personas que les interesa estudiar problemas de frontera libre, que son temas actuales de estudio, el conocimiento que se necesita es análisis, análisis funcional, análisis armónico, análisis convexo, EDPs y bueno, esencialmente esos dos, yo diría cálculo de variaciones. Cálculo de variaciones. Lo interesante que es que la teoría geométrica de la medida la podemos aplicar. Es como una herramienta más que nos ayuda a resolver problemas de análisis, EDPs y cálculo de variaciones. Como por ejemplo el problema isoperimétrico es un problema de análisis armónico. Y también conozco que hay el problema isoperimétrico, pero personas que también estudian eso en manifolds y son personas que hacen geometría algebraica y otro tipo de, de cosas así. Pero bueno, entonces, si a las personas que estén interesadas en seguir algo más con respecto a eso, este curso abre un poco la idea. Eh, bueno, entonces, para seguir, con respecto a los problemas de frontera libre, nosotros vamos a entender a un problema de frontera libre cuando no conocemos la frontera, esencialmente. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, las personas que han estudiado EDPs y tal vez EDPs, el problema del calor en una barra o en un rectángulo, siempre el problema de calor, cuando estudiamos el problema del calor en una barra, en un rectángulo, damos y decimos que el laplaciano de U es igual a 0, más unas condiciones iniciales y sabemos añadir condiciones de frontera. ¿Qué es lo que nos ayudan estas condiciones de frontera? Por ejemplo, tenemos una tabla y prendemos un mechero en el centro de la tabla
y queremos ver cuál es la difusión del calor hacia la tabla. Pero sabemos de que en el inicio del problema físico, en los bordes de la tabla, pues igual a cero. El calor es cero. Entonces, eso esencialmente son los problemas de DPs a veces en dominios acotados que nosotros ponemos valores en la frontera. Los problemas a frontera libre, en este caso, como el que les estaba refiriendo aquí, no sé cómo se comporta la frontera. La frontera también es algo que yo quiero conocer. Y la forma de medir la frontera, en la forma más sencilla, es pidiendo o minimizando el perímetro de F y minimizando el perímetro del sustrato. Y esas son las formas en las que empiezan a nacer los problemas de frontera libre. A veces son problemas parecidos a EDPs y otras veces son problemas de minimización de superficies. Entonces, para todo esto, necesitamos lo que se conoce como medidas, se definen medidas de Hausdorff. Perdón. Entonces, esta clase la preparé más o menos como ejercicios y la idea es que ustedes también lo resuelvan y vamos resolviéndolos juntos. Si ustedes no pueden, ahí, ponemos y vemos cómo va a ser la resolución. Entonces, van a ver que más o menos la construcción de las medidas de Hausdorff se parecen a la construcción de la medida de Lebesgue. Entonces, la construcción para la medida de Lebesgue se daba por una interpretación diferente a la integral. No sé si ustedes se acuerdan que si quieren, por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice la integral? Me olvidé el nombre. La integral usual. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a construir... ¿pueden apagar el micrófono, por favor? Entonces, lo que nosotros empezamos a hacer con la integral usual es la integral bajo una curva, nosotros empezamos a rellenar con rectángulos. Entonces, relleno con rectángulos, relleno con rectángulos. Y esa era la integral usual que nosotros conocíamos. ¿Qué es lo que fue la idea de Lebesgue? La idea de Lebesgue es, ¿y por qué relleno de esta forma los rectángulos de forma vertical? ¿Qué pasa si en vez de eso relleno los rectángulos de forma horizontal? Pero es rellenar rectángulos de esta forma. Hay algo interesante que nació en este tipo de situaciones gracias a la integral de Lebesgue, que tal vez ya han de haber visto. Que, primero, la integral, la función característica de los racionales, la función característica de los racionales, que da 1 si X pertenece a los racionales y 0 si X pertenece al complemento de los racionales. Esta función con la integral clásica no es integrable, no sabemos cuál es la integral. Entonces no sabemos cuál es la integral de NR de la función característica de Q de X. Esto, integrando de la forma clásica, intentando rellenar con rectángulos, no es integrable. Pero, utilizando la integral de Lebesgue de este conjunto, que es integral sobre conjuntos de cierto tipo de medida, con respecto a la medida de Lebesgue, perdón, que voy a denotar en este caso eh, solo por la utilidad de L1. Este conjunto
en la integral de Lebesgue tiene medida cero. Eso quiere decir que los conjuntos racionales tienen medida cero, medida de Lebesgue cero. Entonces, y esto es bien fácil de mostrar, y esto es como que se ve desde la forma más sencilla cuando se construye la integral de Lebesgue. Y esto es utilizando funciones simples, porque las características son funciones simples. Entonces, si tal vez se acuerdan, lo primero que se ve es que las funciones características son densas en las funciones integrables, luego que las funciones características son densas en las funciones simples, y esa densidad implica que las funciones simples son densas en las funciones integrables. Y esa es la forma en la que se construye la integral de Lebesgue. Y, y de igual manera se construye la medida de Lebesgue. Eh, pero, ¿qué es lo que pasó con la medida de Lebesgue? Que hay ciertos conjuntos que la medida de Lebesgue no es utilitaria. Como por ejemplo, eh, el conjunto de Cantor. Eso que vamos a ver mañana. El conjunto de Cantor, lo interesante es que el conjunto de Cantor, denotado como C, la medida de Lebesgue del conjunto de Cantor es cero. Hay un teorema que nos dice que la medida unidimensional de Cantor también es cero. Que es un teorema, es exactamente el problema isoperimétrico, que la medida de Hausdorff n-dimensional coincide con la medida de Lebesgue n-dimensional. La parte interesante aquí es que en la medida de Hausdorff yo puedo decidir qué dimensión quiero medir. Bueno, no es que yo puedo. Puedo medir y calcular la dimensión de un conjunto, y se demuestra que la dimensión de Cantor es S. Mañana les voy a decir, si no estoy equivocado, es logaritmo de 2 sobre el logaritmo de 3, que es menor que 1. Y sobre todo, la medida HS de Cantor es positiva. Entonces ya no es una medida, esta medida nos está ayudando a dar cierta regularidad con respecto al conjunto de Cantor, algo que la medida de Lebesgue no nos permite. Y otra parte interesante donde se aplican estas cosas de dimensión de Cantor, sé de que la dimensión, por ejemplo, de perfiles de eh, de los países, es un perfil de cierta manera eh, fractal, es como un ruido browniano. Y podemos calcular la dimensión de ese tipo de cosas. Calcular la dimensión del perfil costanero. Eh, o también se calcula en R2 la dimensión del pulmón, la dimensión de la parte interior del pulmón. Eh, Se sabe de que es un fractal en la parte del pulmón, los alveolos, bronquios, toda esta parte, como es el pulmón, que se supone que es como raíces que empiezan a crecer, 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 que vienen pulmón por un lado, por el otro, y se calcula la dimensión de Hausdorff con respecto al pulmoncito. Hay ideas de que esto puede ayudar en la medicina. En lo personal, solo sé de que los pulmones tienen eh, medida de Hausdorff no enteras, sino fraccionarias. Y hay investigadores en física que utilizan este tipo de cosas para la medicina. Entonces, con esta pequeña introducción, entremos ya directamente a materia con respecto a medidas de Hausdorff. Eh, ok, bueno, se me acabó.
Muy bien. Eh, lo primero que vamos a observar, y con lo que terminé ayer la clase, es que las medidas de Hausdorff es una medida de radón. Entonces, estas medidas de Hausdorff, nosotros vamos a tener todos los teoremas de descomposición de medida, en medida absolutamente continua, medida singular, y, y nosotros también tenemos recuerden que las medidas de Radon también son medidas de Borel, podemos tener aproximaciones a las medidas de Hausdorff. Lo simpático es que las medidas de Hausdorff ya se definen como una medida de aproximación. Entonces, eh, como ayer quedó un poco la pregunta con respecto a cargas, con respecto muy bien a toda la parte de teoría de la medida, eh, como dije, igual hoy voy a iniciar con la parte de medidas exteriores para acabar toda la definición correcta eh, de una medida, para definir bien una medida. Entonces, recordemos, se define mu, se dice que mu es una medida exterior de Rn con n mayor o igual que 1 a la función. Se dice que mu es una medida exterior. Si mu eh, mu parte del conjunto de las partes de Rn y va hacia 0, 1, 0 más infinito, y cumple las siguientes propiedades. Que mu del vacío es igual a 0 y que mu de la unión de conjuntos de manera igual que la sumatoria de mu de y sub h. Es parecida a la definición de medida positiva. De hecho, si no estoy equivocado, toda medida positiva es una medida exterior. Eh, pero el problema está en que esta definición, como ustedes se pueden dar cuenta, no depende de una sigma álgebra. En la definición de medida siempre estaba midiendo con respecto a la sigma álgebra. Aquí mi sigma álgebra es muy general, es el conjunto de las partes. Entonces, eh, no sé muy bien, y aquí no sé muy bien si es una sigma álgebra de Borel, si es con respecto a una subfamilia que puede ser una sigma álgebra completamente extraña. Entonces, ejemplos de medidas exteriores. Entonces, el primer ejemplo es eh, la delta de Dirac. Es un poco raro que lo que les voy a presentar ahorita, tal vez las personas que hayan visto un poco de distribuciones se van a quedar un poco como que, ¿por qué la delta de Dirac es una medida? Y además de eso, en la forma en la que voy a definir la delta de Dirac en este momento. Es simple notación. La delta de Dirac de x en e es 1 si x pertenece a e y 0 si x no pertenece a e. Más o menos en gráfico sería este es nuestro punto x, la delta de Dirac es una expresión en 1.
Estoy de acuerdo que si las personas que hayan estudiado un poco de distribuciones van a decir, eso para matemático no es la delta de Dirac, pero es solo simple notación como para denotar la medida uno cuando pertenece a un punto y 0 cuando no pertenece a otro. Eh, entonces, lo primer ejercicio para ustedes es demostrar que la delta de Dirac de punto X, la delta de Dirac que se define del conjunto de las partes de R hacia 0 más infinito, es una medida exterior. Este es el primer ejercicio que tienen para, para intentarlo. No es tan difícil, así que unos 3 minutos. Y si tienen preguntas, me las hacen, por favor. Bueno, ya después de 3 minutos, no sé si haya algún valiente, que, valiente, persona valiente, eh, que quiera dar alguna idea de cómo atacar este ejercicio. Es muy sencillo. Si no, les presento la idea que yo tuve. Eh, lo primero habría que ver que la delta del vacío es 0. Entonces la delta de X del vacío. ¿Esto qué es lo que nos dice? Que debe ser 1 si X es elemento del vacío. Esto es falso. Entonces esto no puede pasar porque el vacío no tiene ningún elemento. Y 0 si X no pertenece al vacío, que esto es cierto. Entonces, la primer caso es inmediato, que la delta era 0, la delta del vacío vale 0. Y el otro es ver que la delta de la unión arbitraria de conjuntos unión contable es menor o igual que la sumatoria de deltas de X de E sub H. Obviamente, lo máximo que podemos esperar en esta izquierda es que
O bien es 0 o bien es 1. Esos son los dos únicos valores que podemos tener. ¿Pero esto qué quiere decir? Que X pertenece a la unión de H si es 1. Si es 0, es evidente la demostración. No tenemos que hacer nada. 0 es menor o igual que 0 siempre. Si X pertenece a la unión de sub H, entonces eso nos quiere decir que existe por lo menos algún H, tal que X pertenece, vaya a llamarle H tilde, tal que X pertenece a H tilde, por lo menos 1. Entonces en la sumatoria, sé que la sumatoria de H, de las deltas de X de sub H, por lo menos es mayor o igual que 1. Y esto es mayor o igual que la delta de X de la unión de sub H. Y lista la demostración respecto a que la delta de Dirac es una medida exterior. Otra medida exterior es la medida de Lebesgue. La definición va a ser un poco parecida con respecto a la definición de la medida de Hausdorff. La medida de Lebesgue n-dimensional de un conjunto de las partes de es igual al ínfimo con respecto a un cubrimiento F de la sumatoria de los cubitos que pertenezcan a F. Esto es importante con respecto a la definición de la medida de Lebesgue, que Q en este caso es un cubo. Que la medida de Lebesgue se define con respecto a las medidas de intervalos y cubos abiertos. Entonces, un intervalo, la idea más o menos, o noción de intervalo que tenemos es en más de 2 dimensiones son el producto cartesiano de dos intervalos. En n dimensiones el producto cartesiano de n intervalos. Y se define como el ínfimo de las sumatorias de los radios o del diámetro de Q. Esta sería la diferencia del... Voy a ponerle del diámetro. Eh, definimos de esta forma a la medida de Lebesgue, donde F es una familia de recubrimientos de E. Lo importante aquí, con respecto a la medida de Lebesgue, es que Q es paralelo al cubo unidad. No sé si es una pregunta o le puedo apagar el micrófono, por favor. Ok. Entonces, tenemos que Q es paralelo al cubito unidad. Me refiero, en este caso, es que, para pensarlo mejor, es que podemos tener, con respecto a la medida de Lebesgue, nuestro cubrimiento de cubos, si quiero medir, no sé, eh, perdón, ¿pueden apagar el micrófono si no es pregunta? Gracias. Si queremos medir, por ejemplo, en R2, un, no sé, el área de una superficie algo extraña, eh, utilizando la medida de Lebesgue, se refiere a cubrir con cubos, pero no cualquier cubo. No puedo cubrir con cubos que sean de esta forma, que sean
no sé, eh, con una inclinación de 45 grados con respecto al eje principal. No puedo hacer eso. Lo que debo hacer, y la medida de Lebesgue me dice que solo son cubos que son paralelos a los ejes principales. Entonces relleno toda esta parte con cubos. Y de esa forma me defino la medida de Lebesgue. Entonces relleno con cubos de esa forma. Y esa va a ser la medida de Lebesgue. Entonces, eh, cosa interesante aquí. Ayer discutí un poco de eso, de la utilidad de- del teorema de extensión de Caratadori. ¿Para qué sirve este teorema? Como podrán ver, las medidas exteriores se definen sobre el conjunto de las partes. Ayer todo se definía sobre una sigma álgebra. Puedo restringir esta medida exterior. Entonces, ¿qué es lo que hace Caratadori? Primero, mi medida, supongo que tengo una medida mu, medida exterior. Tengo un conjunto A, que es la álgebra. Tengo el conjunto de las partes. Es el conjunto de las partes de un conjunto X. Este es un A, quiere decir manuscrita de A, es una álgebra. Entonces, ¿qué es lo que tengo con esta medida? Que mu restringido a A es una medida positiva sobre la álgebra A. A más de eso, sé de que existen una cantidad infinita de sigmas álgebras. Ahorita no recuerdo si es una cantidad contable o no contable de sigmas álgebras. Entonces, existe una sigma álgebra que la llamo B. ¿Me puedes llamar B? No, se confunde con la sigma álgebra de Brodel. Le voy a llamar a sigma álgebra X. El teorema de Caratteodori lo que nos dice es que existe una extensión de mi medida mu hacia la sigma álgebra X. De tal forma de que mu, luego esta extensión mu, que la denoto mu tilde, que es la extensión de esta extensión de mu restringido a la sigma, a la álgebra A, es una medida positiva. Lo interesante es que tal vez esta extensión no es única. Puedo tener diferentes, pero solo tomo una. Tengo la medida del Lebesgue sobre la sigma álgebra, extiendo por Caratteodori a a X y ya puedo tener una medida definida sobre la sigma álgebra que a mí me interesa definir. Entonces, esa es la definición más general de medidas utilizando el teorema de extensión de Caratteodori. Esta parte que les estoy diciendo, que estoy dando un resumen, no es evidente. Pero moralmente eso es lo que nos dice la extensión de Caratteodori. Esta parte de aquí no la voy a demostrar porque eh, o bien puede ser un examen de ingreso a maestría, puede ser un examen de maestría o puede ser un examen de pregrado tranquilamente, porque necesita mucha técnica, mucha rigurosidad con respecto a nivel de demostración. Entonces,
ya teniendo la noción de que si yo logro definir una medida exterior restringiendo a una álgebra simpática, puedo extender una sigma álgebra, la que a mí me interesa es la sigma álgebra de Borel, voy a tener la definición correcta con respecto a la medida de Hausdorff. Entonces, las primeras nociones de medidas de Hausdorff. A diferencia de la introducción que dije con respecto a la medida de Lebesgue, que lo que nos interesa es medir este perfil, por lo menos F en C1, ¿no? Con una derivada parcial en que sea la imagen de una función continua. Entonces, el área, si yo en esta vez quiero medir el área con respecto a este conjunto, que es, el área quiere decir una propiedad n-dimensional, el área de este conjunto de f de a será igual a la integral sobre a del jacobiano de f de x de x. Esto es tal vez una propiedad que las personas que han visto cálculo en varias variables ya han visto, donde el jacobiano de f en un punto x, lo defino como la raíz cuadrada del determinante del gradiente de f por el gradiente de f transpuesto. Esta era, tal vez, eh, le recuerde a la fórmula de un cambio de variables, o sí, cambio de variables. Nerene, tal vez se acuerden un poco esta fórmula, se les haga parecido. En teoría geométrica de la medida, este se llama, es un teorema mucho más importante que es con respecto al cambio de variables, que se llama fórmula de área. Que mi objetivo no va a ser ver la fórmula de área, pero les queda más o menos la idea nosotros que tenemos de el cálculo de áreas, superficies, es la fórmula de área. Eh, y con respecto solo a medir el perfil, si el perfil es un grafo de una función continua, me sirve la misma fórmula. Mm, Mañana les voy a buscar un ejercicio sintáctico respecto a esto, la fórmula de área y la medida de Hauser, pero no olvidarme. Bueno, entonces esta área de estrella de FDA se conoce como el área k-dimensional. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que no todo perfil tiene esa bonita propiedad. ¿Qué pasa si F
es simplemente una función continua. Es C de RK a RN. ¿Qué pasa? Todo es complicado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es una función que no tenga ninguna derivada? Si se dieron cuenta, la definición depende del gradiente de f. ¿Qué pasa si no tengo esta existencia del gradiente? Y tal vez personas, no sé si han visto el típico ejemplo para ver que una función, porque recuerden que C1 está estrictamente contenido en C. O sea, hay funciones continuas que no tienen derivadas, que no tienen derivadas. Este es un teorema clásico de análisis básico de una función, si es derivable es continua, pero no toda función continua es derivable. Y típico ejemplo era el valor absoluto. No tengo derivada en ese punto, pero puedo repetir el valor absoluto varias veces y no tengo derivadas en algunos puntos. O eh, tengo una función que no tiene ninguna derivada. Por ejemplo, los ruidos brownianos. Los ruidos brownianos son funciones continuas que no tienen ninguna derivada. Entonces, o sea, no se confundan aquí, no estoy dibujando bien el ruido browniano, solo el ruido browniano se ve saltos, 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 saltos. Es una función continua que realmente no tendría una representación gráfica, pero como aproximación la podemos ver como infinito, salto, salto, salto. Eh, ¿no? Entonces, eh, entonces el problema está en que no todo perfil es un grafo de una función simpática. Lo máximo, y en la fórmula diaria, lo máximo que llega, eh, funciona bien en funciones lipschitzianas. Lo máximo que podemos esperar son funciones lipschitzianas. El hecho está en que por los teoremas de Rademacher, es que toda función lipschitziana es aproximable por una función eh, con derivada continua. Ese es lo máximo que es una herramienta del análisis armónico para funciones lipschitzianas y podemos aplicar esto en funciones lipschitzianas. Por eso, en muchos papers que vean con respecto a problemas de discontinuidad libre, la forma clásica de trabajarlos, y eso, por ejemplo, en un trabajo con Jean-François Babajan, es asumiendo lo máximo función lipschitziana. Ahorramos muchos problemas, pero tenemos otros problemas que se llaman a frontera libre o que el perímetro sea o de perímetro finito. Eso ya es completamente otro. Otro ejemplo que vamos a ver mañana con respecto a esto, donde no funciona bien la fórmula de área, es la escalera del diablo. Lo puse diablo con mayúscula. Eh, la escalera del diablo es un muy bonito ejemplo de una función que incluso en el gráfico nosotros no vemos continuidad, pero la función es continua. Y eso es más o menos una función simple definida sobre el conjunto de Cantor. Y veo que ya mismo, okay, en 3 minutos más, vamos a una pausa y seguimos después. Entonces, la segunda forma y la forma más simpática de definir, la forma más usada para definir medida de Hausdorff es parecida a a la definición de la medida de Lebesgue y es la siguiente. Definimos la medida exterior.
Hausdorff H y K, acá medida, como, bueno, primero defino la medida H delta K, como HK delta de un conjunto igual al ínfimo sobre el cubrimiento CF de la sumatoria de Fs que pertenezcan al cubrimiento, tal que de la sumatoria de omega K, este omega es una constante para tener, en el caso n dimensional, sea equivalente en la medida de Lebesgue, y de el diámetro de F, diámetro de F sobre 2, a la potencia K, donde el cubrimiento F está definido como los conjuntos Fs, tal que E esté contenido en FK, en la unión de todos los FK, y que el diámetro de F sea menor que delta. Por eso es la medida H delta K. Y la medida de Hausdorff, K-dimensional, la medida exterior delta Hausdorff, y la medida de Hausdorff es definida como HK de E, que es igual al supremo de todos los deltas en 0 más infinito, de HK delta de E, y esto es igual al límite cuando delta tiende a 0, de HK delta. Entonces, ahorita vamos a hacer una pausa de 10 minutos para ir a ver otro café. Y no sé si tengan preguntas con respecto a eso, si no les dejo para que reflexionen un poco con respecto a esta definición de medida. No sé, ¿alguna pregunta? Entonces, si no es así, les voy a dejar encendida esta pantalla y nos vemos en 10 minutos. Si tienen preguntas, igual escríbanlas. No hay ningún problema. No sé si tengan alguna duda o pregunta hasta ahora. No sé. Entonces, muy bien. Quedamos en la definición de la medida de Hausdorff, en la medida exterior. Eh, entonces, otro ejercicio iniciando después de la pausa, ejercicio para ustedes es eh, ejercicio 2, probar que HK y H delta K, HK delta, son medidas exteriores.
Este es el ejercicio para ustedes en este momento. Tienen igual unos 4 minutitos para resolverlo. Eh, eh, una sugerencia. Solo hay que demostrar que HK delta es medida exterior. Y con eso ya prueban que HK, la medida de Hausdorff K-dimensional es medida exterior. Y eso se da por la definición de que es un límite. La HK delta es el límite de HK delta. HK es el límite de HK delta. Muy bien. Les toca. Aquí tenemos una pregunta. Eh, es buena la pregunta. Dice si los conjuntos medibles usando carretadores. Eh, los conjuntos medibles se definen sobre la sigma álgebra. Entonces, en la sigma álgebra nosotros decimos los conjuntos son medibles, inducidos por estas medidas exterior contienen a los borelianos. Eh, Cuando yo extiendo utilizando caratodoria la sigma álgebra de Borel, sí, contiene a los borelianos. Entonces, por eso es que la medida de Hausdorff, cuando se extiende a la sigma álgebra de Borel, se le conoce como es una medida de Borel. Entonces, sí, es buena la observación. Entonces, vamos con la demostración. La demostración no es sencilla. Ya cuando se empieza a trabajar con la medida de Hausdorff, no empieza a hacer las cosas, eh, quitan la obviedad y ya no es tan sencillo como en el caso de la delta de Dirac. Entonces, lo primero que hay que demostrar es que HK delta del vacío vale cero. Y esto es eh, relativamente sencillo. Encontrar un buen recubrimiento del vacío, puede ser cualquiera, pero de tal manera de que eh, puede ser cualquier recubrimiento, toma un recubrimiento, de tal manera que la sumatoria de F en F de omega K del diámetro del recubrimiento de que yo esté necesitando del diámetro sobre 2 sea un menor que un épsilon. Puede tomar un recubrimiento así arbitrario. Y como épsilon es arbitrario, si épsilon tiende hacia cero, eh, este término tiende hacia cero. Y este término es mayor o igual que la medida checada de delta del vacío. Entonces, la medida checa delta del vacío es igual a cero.
Lo importante, entonces, en cortito, en moraleja aquí, es tomar un buen recubrimiento para que todas las cosas me funcionen. Entonces, una observación a diferencia de la medida del LEVEG, ¿se acuerdan que les dije, tomo un conjunto y quiero medir un conjunto completamente raro y quiero ver la medida del LEVEG de este conjunto? Empiezo a recubrir por cubos. En este caso, ya no es cubos. Puedo, si quiero, puedo recurrir por cubos. Unión círculos, unión esferas, unión triángulos, unión el mismo conjunto, unión conjuntos, solo necesito que el diámetro sea menor que delta. Entonces puede ser un conjunto completamente raro, de tal forma que su diámetro sea menor a delta. Entonces la medida de Hausdorff puede tener cualquier tipo de recubrimientos. Lo interesante es que tomo el ínfimo de todos esos recubrimientos. Entonces hay que tomar un recubrimiento simpático. La otra, hay que ver que si un conjunto E está contenido en la unión de E sub H, HK delta de E es menor o igual que la sumatoria en H de H delta K de E sub H. E puede ser la unión de todos los E sub H, ¿no? El primer caso, si HK delta de E es igual a más infinito, este caso es trivial. Infinito es menor o igual que más infinito. No hay ningún problema. Perdón, si HK delta de E sub H. Ya por lo menos uno es más infinito. Es trivial. Entonces, el segundo caso, hay que ver que HK delta de E sub H, supongamos que para todo H, esto es finito. Si esto es verdad, eh, para todo H existe, para cada H existe un recubrimiento. Tomemos, por definición, tomemos un recubrimiento, no existe. Si no tomemos un recubrimiento HL, este es el recubrimiento que depende en L, tal que eh, la unión de todos los E sub H, obviamente E sub H, E sub H está contenido en la unión de todos los E sub HL, y eso quiere decir, unión de L, y eso quiere decir que la unión de los H's está contenida en la unión de los HLs. Este es un buen recubrimiento. Y además de eso, y suponemos que el diámetro de HL es menor que delta. A ver. Muy bien. ¿Cómo HK delta está definido como el ínfimo? Yo sé de que para un epsilon bonito, eh, esta es la parte en la que ustedes tal vez pueden verificar y escribirla correctamente, que solo es la definición de ínfimo. Sé que la sumatoria en K y L, el diámetro de KL es, le definí sobre 2. Este sobre 2 es con respecto a un tema de normalización a la potencia K. Es menor que la sumatoria en H de la medida HK delta de E sub H, más un error 2 a la menos J C epsilon.
una constante C de que va a ser la sumatoria contable de estos 2 a la menos h. Eh, Menor o igual que toda esta sumatoria. Estoy definiendo para cada h, entonces el ínfimo está definido para cada h, y puedo obtener esta desigualdad. Y esto va a ser igual, la constante C la tomo de tal forma en que esto es la sumatoria de h de hk delta de E sub h más epsilon. Y listo. Tomo el ínfimo en la izquierda y derecha y puedo obtener, concluyo que hk delta de E está contenido en la sumatoria de hk delta de sub h. Y esto concluimos tomando epsilon que converge hacia C. Si tienen preguntas, me las hacen. Eh, entonces, tendremos dos nociones de medida de Hausdorff. Una que era con respecto a perfiles, cuando las funciones a lo más suponemos que el perfil es una función lipschitziana, o bueno, el perfil o el conjunto sea la imagen de una función lipschitziana, y tenemos esta definición utilizando ínfimos de bolas. ¿Perdón? ¿Bien entendí mi pregunta? Ok, parece que no. Bueno, entonces, eh, las dos nociones coinciden, como les había repetido antes, cuando las funciones son lipschitzianas y eso se llama fórmula de área. Entonces, en la fórmula de área nosotros tenemos la coincidencia entre la definición para imágenes de funciones a lo máximo lipschitzianas con esta definición de cubrimientos. Otro ejercicio para ustedes es demostrar que si F es lipschitziana, H de F de A es menor o igual que H de A. Perdón. Que la constante Lipschitz de F en HK por la constante K de A, de la medida de A. Este es un ejercicio para ustedes, para que lo resuelvan. Esto queda como más o menos tarea 2. No es necesario que me envíen las tareas, pero es para ustedes. Y esto solo sale utilizando la propiedad de funciones lipschitzianas, de que f de x menos f de a menos f de y, perdón, es menor o igual que la constante Lipschitz de f x menos y. Si se dan cuenta, más o menos tomaría un cubrimiento del diámetro de estos conjuntos algo simpático. Acá yo tengo el otro cubrimiento porque estos definen bolas algo simpáticas para eh, poder concluir la propiedad. Eh, entonces, en conclusión, con respecto a estos dos, a la medida de Hausdorff con unas observaciones. HK nos permite medir perfiles, medir perímetros.
¿Por qué? Supongamos que tengo una curva, o la imagen de una curva completamente rara. ¿Qué es lo que está haciendo? Eh, Hagámosle más simpático. Tengo una curva rara. ¿Qué es lo que hace la medida de Hausdorff? En el primer caso era calcular el jacobiano, pero como pueden ver, esta curva ya no es un grafo de una función. Tal vez sí sirva con alguna parametrización interesante, pero apliquemos la segunda noción. Con la segunda noción de medida de Hausdorff, lo que yo hago es cubrir y cubro de alguna forma que a mí me interese. En este caso, y depende del diámetro de delta. Si delta empiezo a cubrirle como en algún delta apropiado, yo estoy midiendo qué tan torcida es la curva. Cubro la curva con circunferencias de cierto diámetro delta. Y lo que puedo hacer es que luego pido que el diámetro de delta sea mucho más chiquito. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Cubrir arbitrariamente algún cuerpo geométrico con cierta cantidad de curvas, con una cantidad, perdón, con una cantidad eh, eh, en este caso estoy cubriendo con esferas, puedo cubrir con cubos, puedo cubrir con cualquier conjunto completamente raro. Y eso, en cierta manera, si yo me dedico a medir el perímetro, me está dando una buena forma de medir el perímetro. Y una observación uno, esto es observación uno, observación 2. La pregunta que es el coeficiente omega eh, S, omega K, perdón, gamma K, omega K. ¿Qué es este coeficiente omega K? Que sale en esta definición de la medida de Hausdorff. Si vieron que les puse este coeficiente omega K. Este coeficiente omega K lo que nos permite es eh, una buena renormalización para que esta medida de Hausdorff, a lo menos en la medida de Hausdorff n-dimensional, lo que permite, o sea, la utilidad es que si no estoy equivocado, la medida de Hausdorff n-dimensional coincida con una constante, con la medida de Lebesgue n-dimensional. Eh, con esta constante que estamos poniendo en la definición, no es necesario de que exista esta constante en la definición. Si no estoy equivocado, lo que estoy haciendo es que C sea igual a 1. Nada más. Es una linda renormalización. Y la función, este es un cálculo un poco complicado, que esta constante de renormalización, esta constante sale del problema isoperimétrico. Esta constante de pi, s sobre 2, es igual a, los puntos igual a pi s sobre 2, sobre la función gamma de 1 más s sobre 2. Y donde si no se acuerdan, la función gamma es la función que me permite modelar el factorial. Entonces es más o menos una forma simpática de decir, la función gamma les permite ver cuánto es 0.5 factorial. Lo único que deben ver es la función, la gamma de, esto es igual a gamma de 0.5. Es un dato interesante. Y esto está definido como gamma de S, igual la integral de 0 más infinito, de t a la s menos 1, e a la menos t de t. Entonces con esto acabé la parte de medida de Hausdorff y ahora vamos a ver dimensión de Hausdorff. Eh, si pudieron ver, la medida de Lebesgue siempre depende de la constante Ln dimensional. La medida, en cambio, por eso escribí HK dimensional, la medida de Lebesgue depende de K. Y este K puede ser lo que nosotros querramos.
a priori, podemos poner h infinito, h fraccional, puede ser lo que querramos. Pero ahora vamos a ver ciertas propiedades con respecto a este K. Y este K se llama la dimensión de Hausdorff. Entonces, definición. La medida de Hausdorff de un conjunto. Ahorita ya todo me estoy manejando sobre, después de utilizando medidas exteriores, extendiendo a medidas a la sigma algebra de Borel, de un conjunto boreliano. Desde ahora en adelante todo va a ser conjuntos borelianos. E es la dimensión de E es el ínfimo de todos los S que pertenezcan a cero más infinito, abierto, el que, bueno, perdón, dije antes más infinito, no tiene sentido poner una potencia más infinita en la dimensión de Hausdorff, tal que HS de E sea igual a cero. Es el ínfimo de todos los S cuando haces la medida de Hausdorff se hace cero. Esto definimos como eh, la dimensión de Hausdorff. También esto es equivalente al supremo, los S que pertenezcan a cero más infinito. Pero este es un poco, esto hay que probar. Yo le voy a poner aquí como dos comillas. Va a ser equivalente cuando h de S de E sea igual a más infinito. Es un poco más complicado. Directamente ven esto y dicen, ¿cómo es que la medida S dimensional de Hausdorff es más infinito? Por eso se utiliza preferiblemente como definición la primera, porque si no puede generar confusiones. Entonces, lo que tenemos es que, con respecto a ese, de ahora en adelante le voy a llamar H, en vez de HK, HS, perdón. Con respecto a ese, la medida de Hausdorff HS es decreciente. Y sobre todo es mucho más complicado entender estas cosas de las medidas de Hausdorff. Lo que pasa es que, aquí está ese, la medida de Hausdorff, aquí está el más infinito, lo voy a poner como un punto. ¿Cómo se comporta la medida de Hausdorff? La medida de Hausdorff se comporta como más infinito hasta la dimensión de Hausdorff, hasta la dimensión S, y después de la dimensión se hace cero. Tenemos ese salto. Si nosotros calculamos la medida de Hausdorff para, no sé, un T menor que S, en un conjunto booleano H de T, de E, es más infinito. Y para los T1, y si S es menor que un T2, la medida de Hausdorff H T2 de E es cero. Eso lo vamos a demostrar un poquito más después, si es que nos da tiempo. Y eh, vamos a demostrarlo después. Entonces, primer teorema. Si E es un conjunto boreliano de Rn, entonces la dimensión de E es un elemento entre 0 y n. O sea, no podemos esperar que la dimensión de Hausdorff de E sea más grande que la dimensión del conjunto. Eso no sucede. Entonces,
eh, la demostración. Igual, no sé si ya han visto algo de esto, podrían escribirlo en el chat, si conocen un poco más con respecto a la medida de Hausdorff. eh, me dejan como comentario. Entonces, voy a demostrar para E igual a Rn, eh, pero más, y tal vez algo que me olvidé decirles es que las medidas de Lebesgue y las medidas de Hausdorff eh, son homogéneas en el sentido de que mantienen dilatación. Saben de que la medida de Lebesgue es invariante con respecto a translación y mantiene las dilataciones. Y lo mismo sucede con las medidas de Hausdorff. Entonces, suponiendo que voy a ver para E igual a Rn, voy a restringir aún más. Suponemos que, entonces voy a borrar esto. Al principio solo era para E igual a Rn, pero voy a suponer, se va a demostrar para E igual el cubo unidad. Le voy a llamar cubo unidad Q. Ok. El cubo unidad en Rn, que es el producto cartesiano de 0, 1 a la potencia n. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque la medida de Hausdorff H S lambda Q por un lambda eh, para lambda mayor que 0. O sea, vamos a ver esto. Esta es una pequeña observación. HS de lambda Q. Esto como propiedad por dilataciones va a ser lambda a la S de HSQ. Esta igualdad, es fácil verla, es definición. Es en la definición, ustedes pueden solo, le sale el diámetro multiplicado por lambda y sale a la potencia K. Entonces, o a la potencia S en este caso. Entonces, tenemos esta igualdad. ¿Qué pasa? Que la primera parte, que el término a la derecha, perdón, el término a la izquierda, esto en medida converge en la medida HS de Rn, cuando lambda tiende hacia más infinito, y es, estoy agrandando el cubo. Entonces, solo es necesario mostrar para el cubo unidad. Entonces, como les dije, lo importante aquí es definir qué, perdón, una pregunta. No. Lo importante aquí es definir el cubrimiento. ¿Y cómo hago eso? Pues, muy bien. Voy a tomar mi cubrimiento de la siguiente forma. Tengo el cubo unidad. Y voy a tomar un cubrimiento de tal forma, no voy a tomar cubrimiento con círculos, no voy a tomar cubrimiento con conjuntos raros. Voy a tomar un cubrimiento algo parecido a lo que se conocen como cubos diádicos, pero no va a ser un cubo diádico. Y solo voy a cubrir el cubo unidad con cubos más chiquitos, de tal forma que cada lado de estos cubos tengan de lado, el lado mida raíz de n sobre algún k, para k muy, muy grande. O sea, cubos muy, muy, muy chiquitos. Entonces, de esta forma es lo que voy a cubrir. Y... ¿verdad? Ok. Lo que estoy obteniendo es, al final, ¿cuántos cubos voy a tener? Esto es para ustedes. Verificar que se cubre con kn cubos.
Solo es un problema de conteo, no debe ser tan complicado esta, esta definición. Entonces vamos, ahora sí. Eh, se observa que se tiene que... la medida HS de la raíz de n sobre k. Mm, déjame pensar un ratito. Sí, perdón, una pregunta. No. Eh, no es la raíz, es sobre la raíz de 2. Raíz de 2k. ¿Por qué? Si el lado vale raíz de n sobre k, el diámetro de cada cubito va a ser menor que raíz de n sobre raíz de 2 potencia a la por k. Y solo es utilizar el teorema de Pitágoras, eh, este cubrimiento que estoy pidiendo es con ese diámetro menor. Pueden verificarlo igual, solo es Pitágoras para ver que el diámetro de este cubito es menor que este valor. Esto va a ser igual al, por definición, al ínfimo de cualquier cubrimiento, tal que esto sea la sumatoria de nuestro cubito de nuestras Fs. ¿No? Fs elementos de F, de omega S, del diámetro de F, sobre 2 a la potencia S. Eh, es este ínfimo, pero sabemos de que tenemos un cubrimiento que lo estamos construyendo de esta forma de cubitos, entonces esto es menor que eh, la sumatoria. Mm, Deben verificar sobre todo que, me olvidé de decir, que este es un cubrimiento de cubos cerrados. ¿Alguien me podría decir por qué de cubos cerrados? Eh, bueno, la respuesta es muy evidente, porque si pido un cubrimiento de cubos abiertos, no cubre al cubito, no estoy cubriendo la frontera. Recuerden de que mi cubito era la clausura de 0,1. Y esto es menor o igual que algún omega S de la sumatoria de los cubitos en mi cubrimiento F delta, que es este F delta de este cubrimiento de cubitos que lo definí de esa forma, de eh, el diámetro de los cubitos, eh, U sobre 2, y esto a la potencia S. Pero ese diámetro sé cuánto vale, sé que es la raíz de n sobre raíz de 2k. Entonces, esto, y además de eso, de la forma que construyes una forma finita, entonces esta sumatoria es finita y sé que esto es menor o igual que omega s de eh, si no estoy equivocado, esto tal vez puedan verificarlo ustedes, raíz de n sobre raíz de... No, me equivoqué, perdón, ya sé dónde me equivoqué. No es raíz de 2, es sobre raíz de 2. Es raíz de n, es raíz de 2, n. Porque cada lado en el teorema de Pitágoras, como los dos lados son iguales, entonces suma más 2, y eso es raíz de 2. Entonces tengo que esto es igual a eh, eh,
en raíz de 2 a la potencia s por la raíz de n sobre 2k a la s por la sumatoria de q en nuestra cubrimiento F delta de 1. Pero estoy mayorando. Pero sé de que esta suma es finita, porque cubrí con un número finito de cubos. Y como les dije, ustedes deben demostrar de que es igual, tengo kn cubos. Esto es menor o igual que omega s, agrupando en términos, de n a la s sobre 2 por 2 a la s menos un medio s por k a la n menos s. Eh, pero S, recuerden de que en mi teorema estoy diciendo de que S eh, es menor que N. Ah, no, sí, sí, S es menor que N, menor o igual que N, menor que N, perdón. Estoy saltándome un caso. Eh, bueno, eso ya lo voy a explicar, les verifico mañana para mañana. Si S es menor que N, es obvio de que este término aquí converge. ¿Sí? Ah, perdón, voy a suponer, me olvidé al inicio, ya sé dónde me equivoqué. Se va a demostrar que, muy bien, eh, voy a suponer, hacer un absurdo, sea, porque no sé qué dimensión de Hausdorff estaba trabajando. Entonces voy a tomar un S mayor que N. Entonces esa va a ser una hipótesis desde el inicio, perdón. Esta hipótesis que va a ser importante. Voy a suponer de que la dimensión de Hausdorff es mayor que la dimensión N del conjunto. Y, perdón, entonces, como, eh, como S es mayor que N, ¿sí? Tenemos que N menos S es un número negativo, entonces es obvio que si K tiende hacia más infinito, todo este término a la derecha tiende hacia cero. Y la medida HK delta va a ser cero. Entonces la medida H delta HS va a ser igual a cero. Y mi definición está que debo tomar el ínfimo de todos esos. Entonces, concluyo entonces que la dimensión D es elemento de 0 a n. Eh, una observación. Eh, de similar forma, si HS E es igual a más infinito para algún S, entonces eh, eh, ahora voy con respecto a lo que les conté del Supremo. Lo correcto sería si h de s para E es mayor que más infinito y para todo S, S menor que la dimensión de E.
No, me estoy equivocando. Si H de S de E pertenece al conjunto cero más infinito, es inmediato que S es igual a la dimensión de E. Esto se da por el gráfico que les hice al principio. Piensen de que la dimensión era más infinito y luego se salta en un punto S hacia cero. Este punto es solo un punto de salto, puede ser cualquier punto de aquí. Entonces, lo que nos da a pensar es que existen conjuntos. Entonces, observación 1, observación 2. Existen conjuntos tales que la medida de HS de E sea más infinito o cero, tales que la dimensión de Hausdorff eh, eh, sea un elemento entre cero más infinito. Perdón, cero n. Esté en el abierto cero n. No necesariamente sea la dimensión n-dimensional. O sea, puedo tener un conjunto de Hausdorff que la medida sea más infinito y no necesariamente sea la dimensión n. Y el ejemplo fácil es, si nosotros pensamos en R2, la medida H1 de R es más infinito. Y la dimensión de R es 1. Solo pensando en alta dimensión. Un ejemplo un poco soso para esto. Nos sobran 4 minutos. Muy bien, este es otro ejercicio. Este es ejercicio para ustedes con la misma idea de tomando una buena cubrimiento, ver que si este es ejercicio que sería como teorema, va a ser el del día, que si eh, E es S-dimensional, entonces para todo T mayor que S, la medida HT de S, de E, perdón, es igual a cero. Muy bien. Este es un ejercicio con lo que vamos a acabar ahorita. Así que tenemos unos 4 minutitos para que le piensen y luego concluimos.
Muy bien. ¿Qué es lo que, como les dije, la cuestión es de tomar cubrimientos que nos ayuden al momento que quiero, perdón, así que era una pregunta. Debemos tomar cubrimientos que nos ayuden a calcular las medidas de Hausdorff. Entonces, eh, tomemos un cubrimiento porque era tal que el diámetro de F sea menor que delta para todo un cubrimiento F calígrafo de F, tal que F pertenezca al calígrafo de F. HT de delta de E, de mi conjunto E, va a ser menor o igual, como es definido sobre un ínfimo, ya estoy tomando un cubrimiento adecuado, menor o igual que omega t de la sumatoria de F en calígrafo de F, del diámetro de F, sobre 2 a la potencia t. Truco siempre de las matemáticas, multiplicar y dividir para una cosa. O sea, multiplico por 1, es lo mismo. Esto es menor igual a omega t por la sumatoria de F en F de el diámetro F sobre 2 a la potencia t por el diámetro de F sobre 2 sobre el diámetro de F sobre 2. No estoy haciendo nada. A la potencia S. 1 a la potencia S es 1. Esto es igual omega t, la sumatoria de F en F. Solo agrupo de alguna forma especial convenientes del diámetro de F sobre 2 t menos S por el diámetro de F sobre 2 a potencia S. Recuerden que t es mayor que S. Entonces este término de aquí es positivo. O sea, perdón, mayor que 1. No necesariamente mayor que 1. Pero la potencia no es negativa. La potencia es positiva. Tengo una potencia que es creciente. Esto es menor o igual, como el diámetro de F es menor que delta. eh, Tengo que es omega t por delta sobre 2 a la t menos s por la sumatoria de F en F del diámetro de F sobre 2 a la potencia S. Y puedo multiplicar y dividir por un omega S sobre omega S. Y lo que tengo es que esto es menor o igual que una constante que depende de T y de S, que están fijos, por delta a la T menos S, por la sumatoria de estos diámetros. Eh, por miento, eh, tomando el ínfimo, o sea, tomando el ínfimo, lo que obtengo tomando el ínfimo sobre esto va a ser que HT delta de E es menor o igual que una constante que depende de T y de S, de delta a la T menos S, de H, S delta de E. Pero HS delta, ¿se acuerdan? HS se define como el supremo de los H deltas, HS deltas. Entonces esto es menor o igual que HS delta de E, que sé que es finito.
T y S son fijos, esta constante va a estar fija y solo tengo delta, pero T es mayor que S. Entonces es una potencia positiva y concluyo tomando delta hacia el cero. Si esta convergencia es cero, voy a obtener que HT delta de cero. Y como este es un límite, el HT de E sería el límite cuando delta tiende a cero. Tengo que la medida HT de E es igual a cero. Y se concluye esta prueba. Me faltan 3 propiedades por demostrar de las medidas de Hausdorff, que son igual como ejercicios, que vamos a continuar el día de mañana. No sé si existe alguna pregunta con respecto a lo de hoy, a la clase de hoy día. Con gusto la resuelvo. Si no hay preguntas, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Y nos vemos mañana. Como les dije, mañana tal vez es mi regreso a Europa. Tal vez mañana sea desde algún aeropuerto la clase. ¿Qué? No sé si después hay conferencias, si es el mismo link, mismo o diferente link. Sí, ese es siempre el mismo. Ok, Entonces, perfecto. como dijimos ayer, o sea, lo que le resulte más conveniente en el momento, ¿no? Ahora, si nos puede Sí, comunicar algo antes, por ejemplo, si piensa hacerlo con una grabación por algún motivo, nos avisa antes. Si no, y estamos pendientes, no hay problema. no, yo creo que mejor va a ser la clase En desde el vivo. aeropuerto. Ok, Ajá. ok, sí, Listo. está bien. Ujú. Así el tiempo pasa casi volando, ¿no? Es para hacer eso. tengo, tengo, por el coronavirus tengo 15 horas de espera. Entonces, de alguna forma tengo que hacer pasar el tiempo, ¿no? Bueno, le va a hacer como una terapia Sí, de relax ahí, dar la clase. sí, sí, sí. Chévere, está bien. Ok, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias en nombre de todos, del equipo de organización, de parte de la profesora Elimar. Y bueno, que tengan muy buenas tardes, todos tengan muy buenas tardes. Están invitados para seguir participando en el resto de las actividades que queda por el día de hoy. Y bueno, entonces nos vemos mañana, Randy. Y Ok, todos, que tengan muy buenas sí. tardes. Ajá, solo con respecto al último comentario, Ajá. si nos puedes compartir artículos científicos relacionados con los temas. Como los temas ahorita son muy básicos, con respecto a la medida de Hausdorff, lo que les recomiendo es libros. Con respecto a a la otra parte de problemas isoperimétricos y cuestiones similares, ya voy a buscar algunos artículos que sea para nivel maestría pregrado, porque pueden ser a veces muy complicados. Si no estoy equivocado, hay un artículo en el que demuestra la conjetura de Poincaré utilizando herramientas de la teoría geométrica de la medida, y no es tan sencillo, yo no lo entiendo. Entonces, no, hay que buscar bien esos artículos. Ya voy a dedicarme, espero para el viernes darles estos artículos. Y listo. Muchísimas gracias por la compañía de hoy. Nos vemos. Chao, chao.